Hola, soy Folans. Bienvenidos a otro video tutorial de Unity para Phoenix Discom. Vamos a seguir con la parte de los scripts que he dedicado a la programación. Concretamente añadimos interactividad a nuestro nivel. En este video tutorial os había comentado que íbamos a restringir el acceso a la puerta con la condición de que el personaje tendría que recoger, en este caso, 2 llaves. Si recoge las 2 llaves, evidentemente va a poder tener acceso a la casa. Vamos a ver cómo nos quedaría. Veis que recogemos las llaves, hace un sonidito, aparece el WinTexture ese que veis ahí, marcando de que el personaje tiene una llave. Si cogemos la otra, ya nos está marcando 2 llaves. Y ahora evidentemente tendremos acceso a la puerta si hemos recogido las 2 llaves. Evidentemente también quiero que comprobéis que si no cogemos las llaves no abre la puerta. ¿Estáis viendo? Bueno, como siempre, para que podáis seguir este video tutorial de forma cómoda, vais a tener los objetos y el sonido que hemos utilizado, más los scripts. Para ello tendréis que venir a phoenixdiscom.tk, a la sección de descargas, y hemos puesto una comunidad, por tanto no vais a poder descargar si antes no os habéis registrado. Por tanto, pulsáis ahí, rellenáis el formulario, es un formulario muy sencillo, os registráis, aceptáis el enlace que os envía por correo y a continuación, nada más loguearos, podéis acceder a la zona de descargas, entráis a Unity 3D y ahí tenéis los ficheros. Bien, en esos ficheros vais a tener un mesh, una malla, que sería la llave. Las texturas no van a ir, solo va a ir la malla. Por tanto, hacéis vosotros los materiales que queráis convenientes, la texturizáis como queráis. Yo he colocado, simplemente lleva 2 IDs, una de frente y trasera y otra para los laterales, y he conseguido una textura de una llave, que sería esa de ahí, que es un PNG transparente, y por tanto he utilizado un shader transparente. Con el normal matte y el high matte, las texturas, sí van a ir dentro del paquete, componéis vosotros el material. Lo siguiente que haríamos, y muy importante, es introducir una etiqueta a la llave, porque a través del código vamos a ir a buscar este elemento. Por tanto, ya sabéis cómo se añade etiquetas del anterior video tutorial. Tendríamos que desplegar ahí, añadir tab, y posteriormente escribir la etiqueta, y a continuación desplegáis la opción tab y se la colocáis. Como veis, yo he colocado el tab llave. Nada más añadir la etiqueta a la llave, tendríamos que introducir un box collider. En este caso sería, seleccionamos el objeto, componente physics, box collider, y al pulsarlo aparece el componente box collider y aparece una opción, atención con esto porque sería otro tipo de colisión que estamos viendo, sería is triggered, y luego lo vamos a ver cómo se implementa en el código. Y terminamos la llave introduciendo un script. Si os fijáis, cuando entramos en modo play, las llaves están girando. Eso significa que llevan añadido un script. Vamos a ver en qué consiste. Veis que el script se llama rotación. Vamos a abrirlo, doble clic en rotación y se abriría el editor. Ese es el script que tendremos para la rotación de la llave. Veis que es muy sencillo, simplemente lleva una variable cantidad de rotación de tipo float a 6. Veis que vamos a poder cambiarla desde el inspector. Luego la función update, o sea, a cada frame por segundo va a ejecutar esta línea. Esta línea lo que hace es llamar al componente transport
a rotate y le asignamos un vector 3, que sería un vector 3 x, y, z, donde la x, la rotación en la x es 0, la rotación en la y es la asignada a esa variable y la rotación en la z también es 0. Si os fijáis, esa es la rotación que conseguimos. Una vez tenemos el GameObject completado con el script más el Box Collider, más los materiales que tengamos para él y demás, vamos a hacerlo un prefab. Ya lo he comentado en alguna ocasión, el objetivo del prefab en Unity es poder hacer copias sucesivas de un solo elemento, con el objetivo de que si cambiamos el original todas las copias se modifican. ¿Cómo se hacen prefabs? Simplemente crea una carpeta de prefab, botón derecho en la carpeta, create prefab. Veis que se añade un contenedor vacío, simplemente pues ponemos un nombre al prefab y lo que hacemos es arrastrar el GameObject al prefab. Si yo suelto ahí, creamos un prefab. Veis que la diferencia entre llave casa y prueba es que este es un prefab vacío, o sea, no contiene nada, y ese es un prefab que contiene el GameObject. Vamos a borrar este, ya lo necesitamos. Si ahora hacemos una duplicación o lo arrastramos al escenario, control D, o simplemente hacemos y lo arrastramos, lo que tendremos sería una instancia del prefab y aparecerían tantas instancias como tengamos del objeto, del prefab, en nuestro panel de jerarquía. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es el WeTexture. El WeTexture es una textura que nos va a aparecer, es una textura en 2D, que nos va a aparecer como un HUD, una interfaz de usuario, y solo nos va a aparecer en cuanto cojamos una llave y va a desaparecer en cuanto la puerta esté abierta. Bien, ¿cómo se hace un WeTexture? Simplemente sería seleccionar la textura que vamos a utilizar como GUI, como interfaz. En mi caso se llamaría llave-GUI, y simplemente lo que hacemos es barra de menús GameObject, Create Other y WeTexture. Al pulsar veis que se añade una textura 2D en la pantalla y tendremos una referencia en el panel de jerarquía. La he eliminado porque ya tengo la mía, que es llave-GUI. Veis que aparece en el panel del inspector con las siguientes opciones: la textura ya asignada, porque repito, veis que he seleccionado la textura al crear el WeTexture, el color, la opción X e Y, yo la tengo colocado en mi caso a menos 630 y en la Y a menos 379 para que aparezca en la parte inferior izquierda de la pantalla, con una anchura de 128 y una altura de 256. Veis que al coger una llave aparece la WeTexture, y a continuación lo que hacemos es un script. Vamos a la carpeta de scripts, botón derecho, y hacemos un JavaScript, y el script que haya asociado a la llave se llama coger llave. Vamos a examinarlo. Este es el script. Empezamos con 3 variables. Una lleva el definidor static, el modificador, perdón, porque queremos que se acceda al contenido o se modifique el contenido de esta variable desde otros scripts. Por tanto, tenemos que hacerla de tipo global con ese modificador, se llama static. A continuación lo que tenemos son definidas 2 variables de tipo texture 2D, donde vamos a almacenar las 2 texturas que tenemos con el 2 y la textura de partida. Luego tendríamos 2 funciones, función start y función update. La función start, todo lo que lleve dentro, se va a ejecutar nada más arrancar el juego, y todo lo que lleva la función update se va a ejecutar cada frame por segundo. Si os fijasteis, nada más arrancar el juego la textura no aparece, por tanto WeTexture enable a falso y cantidad de llave la iniciamos a 0. El personaje no ha cogido una llave porque está empezando a jugar. Y en la función update vamos examinando
cuántas llaves lleva nuestro personaje. De esta forma, si lleva una sola llave, se le asigna la textura para una sola llave, la textura que no lleva el número, y se hace enable, o sea, se activa la textura para que aparezca en pantalla nada más coger una llave, y si no es 1, else no es 1, entonces se le asigna la otra que es la llave que lleva el número 2. Repito que estos scripts los vais a tener, por tanto ahora simplemente entender qué es lo que os estoy explicando, y en lo referente a los scripts ya os había dicho que necesitaréis ciertos conocimientos de JavaScript y luego posteriormente poder adaptar ese JavaScript a Unity, porque el JavaScript de Unity evidentemente lleva sus propias funciones. Y ahora lo que tendremos que hacer es asociar ese script que acabamos de ver, ya sabéis cómo, componente scripts, y tendríamos que asignar, en este caso, coger llave, y veis que aparecen dos variables expuestas, que es llave text, llave 2-es, y ahí tendríamos que asignar las dos texturas GUI. Esta, la llave GUI, y la llave GUI2. Y simplemente se asignaría arrastrando las texturas a su hueco o buscándolas en el botoncito este para que se abra todo el meollo y podéis asignar la textura que queráis. Y para ir acabando ya, modificaríamos en este caso, en mi caso sería el script donde hemos implementado el raycast, recordáis, simplemente lo modificamos en algunos aspectos. La primera modificación que tendríamos sería una variable que hemos creado para que poder asignar un sonido, que sería el sonido que se desencadena cuando el personaje pasa por encima de la llave. Posteriormente, aquí al final se ha añadido una función, que es la función onTriggerEnter, que esta es la que va a desencadenar, se va a almacenar en la variable collisionInfo esa información de cuando el personaje pasa por encima de la llave, que se desencadena el trigger. Y aquí lo que estamos haciendo es, ese objeto lleva la etiqueta llave. Si lleva la etiqueta llave, lo que hacemos es llamar, fijaros en esta línea porque es importante, no es importante en el global del script, pero es importante que la comprendáis. Fijaros que aquí se llama al script coger llave, que es el que hemos asignado a cada una de las llaves. Posteriormente lleva una variable cantidad llave donde almacenábamos la cantidad de llaves que el personaje tenía, y se le suma 1, una partícula en la cual sumamos 1 a esa variable. Este es el script coger llave y esa es la variable a la que nos estamos refiriendo, cantidad llave. Y posteriormente lo que hacemos es reproducir el sonido, llave sonido, y destruimos el GameObject que ha desencadenado la colisión, en este caso la llave por la que ha pisado el personaje. Y ahora, ¿cómo haríamos la restricción de la puerta? O sea, el personaje no ha cogido ninguna llave, solo ha cogido una, entonces no podríamos dejarle acceso a la casa. ¿Cómo haríamos eso? Simplemente cambiaríamos este if que tenemos aquí. Veis que es el if que va a comprobar que la colisión en la que se encadena es el objeto puerta, que la puerta no esté abierta, y aquí tenemos la modificación coger llave cantidad llave mayor o igual que 2, o sea, el personaje tiene 2 llaves o más. Y para finalizar añadimos esa línea. Esa línea lo que hace es ir a buscar el componente GUI-texture del el objeto llave GUI y lo va a poner a falso, o sea, va a quitar la texture GUI nada más abrir la puerta. Fijaros que getComponente lo que hacemos es acceder a un componente de un objeto que antes hemos buscado, que se llama llave GUI. Bueno, esto sería todo. Espero haberme explicado con claridad, no haberme dejado nada en el tintero. Ya sé que he ido un poco deprisa, pero si tenéis algún problema solamente tenéis que preguntarme a través de la web, por correo, como queráis. Recordad por favor que en la web tenemos un cuestionario, danos tu opinión, os llevaría un formulario para que vayáis rellenando cosinas que a nosotros nos importa mucho,
de cuál es vuestro parecer y cosas que con eso nos ayudaría a mejorar un poco más Phoenix Disco. Y bueno, espero que os haya gustado este video tutorial. Un saludo y hasta el siguiente. Hola, soy Rubén Infolans, pertenezco a Phoenix Disco. ¿Qué es Phoenix Disco? Phoenix Disco está formado por un grupo de amigos cuya única intención es trasladar todo lo que sabemos sobre diversos temas, todos ellos relacionados con el desarrollo de videojuegos. Esta actividad la desarrollamos de forma desinteresada. A cambio solo os pedimos un poco de colaboración. ¿Qué podéis hacer por Phoenix Disco? Entrar en nuestros canales de comunicación, nuestra página web phoenixdisco.tk, nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Allí podéis aportar todo tipo de ideas y sugerencias. En nuestra página web encontraréis diversas cosas, entre ellos nuestro canal de videotutoriales de YouTube, una serie de videotutoriales distribuidos en categoría y un pequeño formulario para que nos hagáis llegar todo lo que pensáis sobre Phoenix Disco y cómo podréis mejorarlo vosotros. También tenéis el canal de Facebook y el canal de YouTube, donde encontráis los vídeos que poco a poco vamos subiendo sobre diversos temas. ¿Qué más podéis hacer por Phoenix Disco? En algunas secciones de la página encontraréis una publicidad. Lo único que os pedimos a cambio es que hagáis un clic. Con eso la verdad que nos ayudaréis bastante. Y por último, aunque no tan necesario, si estáis en la posibilidad de poder hacernos un donativo, también sería bienvenido. Y ahora que ya sabéis que es Phoenix Disco, el equipo al completo os da la bienvenida y espera que disfrutéis con todos nuestros cursos. Un saludo y hasta la vista.